Bueno, y ahora cambiamos de tema, nos vamos a meter en esto que tiene que ver con algo que sucedía la semana pasada. Lo habíamos contado aquí también en Juntos a la Mañana, acerca de esto que pasó en Villa Constitución, en un jardín maternal. Estamos hablando de una denuncia que hicieron los padres por un maltrato que recibían por parte de las docentes que allí estaban a cargo del cuidado de los menores. Y esto despertó la curiosidad entre el equipo de Juntos, y por eso invitamos a la especialista, a la psicóloga Leticia Riva. Buenos días, gracias por venir con nosotros. Hola, buenos días. En esto que decimos tan fundamental, que es cómo cuidamos lo más preciado, que en este caso son los niños, que dejamos al cuidado de adultos responsables, claro, supuestamente, y cómo detectamos de que estamos en presencia de un posible maltrato infantil. ¿Por dónde nos podemos empezar para detectar de que nuestros hijos o pequeños que tenemos a cargo pueden estar afrontando una situación semejante? Bien, bueno, en primer lugar agradecerles por la invitación. Respecto de cómo podemos detectar, ¿no?, un poco la preocupación que imagino tenemos todos, sí, ¿no?, los adultos, quienes son padres y quienes no también, podemos empezar a guiarnos en primer lugar por los síntomas, ¿no? Y de manera general, como para ayudar a la audiencia a comprender de qué se trata, cuando hablamos de síntomas, lo que queremos decir es cualquier conducta que se vea afectada o cualquier cambio rotundo en aquella niña o en aquel niño que posiblemente esté sufriendo algún tipo de maltrato. Bien. Por ejemplo, si es un niño o una niña que ya controla esfínteres y de repente empieza a hacerse pis en la cama, claro, bueno, puede ser prestarle atención. Algo para prestarle atención. O respecto de conductas ya adquiridas o hábitos ya adquiridos, como por ejemplo es un niño o una niña que duerme solo en su habitación y de repente quiere empezar a dormir con sus padres. Una de las madres notaba un comportamiento que era que su hijo se tiraba la oreja y le tiraba la oreja también a otros compañeros. ¿Eso es un síntoma? ¿Puede ser uno de los síntomas? Puede ser uno de los síntomas. Por supuesto que cada niño, cada niña va a tener va a expresar su malestar respecto en relación a su subjetividad, claro, a su singularidad. Entonces, en ese punto, ningún síntoma va a ser igual al otro, exacto, ¿no? Claro. Porque ningún niño es igual al otro. Sin embargo, lo que nos da, digamos, la pauta o el indicador de que puede ser algo del orden de que este niño o esta niña esté sufriendo tiene que ver justamente con esto, con que hay algo que interrumpe en la escena como una diferencia, claro, ¿no? Bien. Entonces, un niño o una niña que no era agresivo, de repente empieza a tener ciertos comportamientos en cambios de conducta. O, por ejemplo, mucha resistencia a la hora de ir al jardín. Claro. O también a veces se puede llegar a manifestar con síntomas corporales, como sencillos, como por ejemplo muchas reiteradas veces dolor de panza, o que se enferma bastante, ¿no? Leticia, y en relación a esto, la pregunta que a veces también nos surge es ¿qué consecuencias le puede traer al niño, ¿no? El hecho de estar, si no detectamos a tiempo este maltrato y se reitera y seguimos llevando a la criatura, en este caso a un jardín maternal o a espacios educativos donde sufren este tipo de abusos, en el futuro o en el desarrollo de este pequeño. Sí, en realidad respecto de las consecuencias no nos podemos adelantar hasta que ese niño o esa niña hable respecto de aquello que le pasó. Y también tener en cuenta que muchas veces hay que saber distinguir un trauma de una situación traumática. Porque a veces una situación traumática, por ejemplo... ¿Cuál sería la diferencia? Ahí va. Por ejemplo, un accidente o un maltrato o una separación o la pérdida de algún ser querido. Eso sería una situación traumática. Es decir, hay un acontecimiento que interrumpe la cotidianeidad de ese niño o de esa niña. Que sea por un periodo corto, o sea, es un momento determinado. Bien. Pero no necesariamente eso se puede configurar después como un síntoma, como un trauma, ¿no? Porque el trauma tiene que ver con este segundo momento que tiene que ver con el relato, con lo que ese niño o esa niña diga respecto de aquella situación que vivió. ¿Y no tiene que ver con la reiteración también del momento traumático? O sea, para que se transforme en un trauma, pregunto, ¿no? Digamos, vos hablabas de diferenciar una situación concreta que puede ser una separación o una pérdida, pero después, si el hecho se reitera en esta cuestión del abuso o el maltrato, ¿eso no puede transformarse después en algo traumático? Siempre lo que nos orienta
Esto es algo que en el curso anual de psicoanálisis trabajamos mucho y siempre lo que nos orienta es el niño o la niña. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que el niño o la niña nos vaya a decir respecto de eso o lo que Bien. tenga para decir. Por eso en psicoanálisis, ¿cómo prevenimos? Bueno, prevenimos escuchando. ¿sí? ¿Y si el niño no habla todavía? Y si el niño Porque no eso habla... es un tema, ¿no? Porque siempre decimos los extremos de la vida son los más complejos, ¿no? Los adultos mayores que tal vez tienen alguna pérdida, tal vez de la conexión, del aquí y ahora, y sufren igual maltrato. Y los más pequeños que tal vez no tienen forma de comunicarse si no tienen todavía el habla. Sí, es muy buena tu pregunta porque es cierto, hay niños que todavía no adquirieron el lenguaje en sentido de poder hablar, pero sí pueden expresar. Me parece que en ese punto hay que tener una confianza. Por eso digo esto de la orientación por el niño. Porque el niño es un lector por naturaleza, digamos, ¿no? El niño sabe, digamos, a qué ponerle valor a sus propias palabras, a la del otro. Presta mucha atención a las cosas que le interesan y en ese punto nosotros como adultos tenemos que confiar, ¿no?, en que hay algo de ese malestar que se va a manifestar y cuando un niño no habla se manifiesta en estos tipos de conductas, de hábitos, de comportamientos. ¿Y qué pasa también con los adultos? Porque me imagino que es un tema que afecta al niño que está sufriendo el maltrato, pero también a los padres, al enterarse que, bueno, el lugar donde ellos confiaron y donde dejan a su hijo o hija para que lo cuiden, lo maltratan. Los adultos también necesitan asistencia, me imagino, cuando se enteran de este caso, ¿no? Sí, sí o no, digo, no es una regla, ¿no? Será eso, dependerá de cada madre, de cada padre, cómo pueda tramitar algo de eso, porque, bueno, entiendo que hay algo de la confianza, ¿no? Que se rompe. Claro. ¿sí? Por eso es tan importante insistir, ¿no?, con el lugar que tiene que ocupar el Estado respecto de los controles en las instituciones, porque no solamente es controlar a las instituciones y a los adultos, también es acompañar a los niños, ¿no? Por eso es tan importante insistir en que se dé y se respete y se dé la ESI, la educación sexual integral, para que los niños tengan conocimiento y además herramientas, ¿no?, para saber y poder detectar cuando están sufriendo algún tipo de maltrato. Leticia, por último, y con esto agradecerte muchísimo tu tiempo y la predisposición para venir a poner un poquito de claridad y un poco de conocimiento al respecto. ¿Cuál es ese consejo, la recomendación para los adultos responsables de los más pequeños? Bien, bueno, la recomendación fundamental es esto que le decía recién, escuchar. Escuchar a los niños, porque generalmente no los escuchamos a los niños. ¿No? Porque exactamente, no los escuchamos. Somos nosotros los que hablamos por ellos, que es estructural, tenemos nosotros los adultos que hablar por ellos, que ofrecerles el lenguaje, que introducirlos, digamos, allí, pero fundamentalmente escucharlos y dejarnos orientar por eso que los niños tienen para decir. Gracias, Leticia, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está, a tomar nota entonces y hacer una escucha activa para los más pequeños que tienen ellos también su forma de poder comunicarse en esto que es tan relevante como evitar un abuso o un maltrato.